El INACAL los invita a conocer su nueva plataforma digital Global Normalización, donde podrás acceder a información sobre los proyectos de normas técnicas peruanas en desarrollo, agrupados en sectores, ya sea por sus comités técnicos o por objetivos de desarrollo sostenibles. Los procesos de normalización e información destacada sobre el campo de actividad y datos de contacto de nuestros comités técnicos de normalización, entre otros. Los usuarios tendrán acceso gratuito a nuestra plataforma INACAL Global Normalización, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para acceder a esta nueva plataforma deberá ingresar a nuestra página web www.gov.pe/INACAL, darle clic a la opción Trámites y Servicios y seleccionar la opción INACAL Global Normalización. Tenga en cuenta que previo a su registro podrá solicitar su participación como experto en los diferentes comités técnicos de normalización para dar a conocer su opinión. También podrá sugerir temas de su interés a normalizar. INACAL, calidad que deja huella. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al jueves de normalización. A nombre del Instituto Nacional de Calidad INACAL les damos la bienvenida a este subjueves de normalización del mes de enero. En esta oportunidad el tema que nos convoca es normas técnicas peruanas sobre economía circular. Se va a tratar sobre la norma técnica peruana ISO 59010-2025 de economía circular, orientación para la transición de modelos de negocios y redes de valor, la primera edición, y la NTP ISO 59020-2025 de economía circular, medición y evaluación del desempeño circular, primera edición. Quienes habla es Juan Carlos Huiza y estará acompañándolos de inicio a fin en esta tarde. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado por las distintas plataformas, ya sea por Zoom, por Facebook. A todos muchas gracias por su tiempo. Y ahora, como pueden apreciar, como todo evento, hay que dar unas pautas importantes. Esta sesión está siendo grabada. Todos los participantes deben ingresar y mantener el micrófono y video apagados. Pueden formular sus preguntas durante el desarrollo de la exposición a través del icono chat Preguntas del Zoom. Las presentaciones serán compartidas con ustedes a través de nuestra página web www.inacal.gov.pe posterior al evento. Ahora vamos a pasar a detallar el programa. Tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la señora Patricia Castro Espinosa, ejecutiva de la Dirección de Normalización. Luego la presentación sobre la norma técnica ISO 59010-2025 de economía circular, orientación para la transición de modelos de negocios y redes de valor. Primera edición a cargo de la ingeniera Carolina Huerta, secretaria del Comité Técnico de Normalización de Economía Circular. Seguidamente tendremos la presentación sobre la NTP ISO 59020-2025 de Economía Circular, de Medición y Evaluación del Desempeño Circular, primera edición a cargo de la ingeniera Andrea Cornejo y el miembro del Comité Técnico de Normalización de Economía Circular. Una vez concluidas estas dos presentaciones, vamos a tener una rueda de preguntas y, como les mencionaba, tienen que hacer sus preguntas a través del chat, preguntas que lleva por ese título en el Zoom. Y esas preguntas van a ser recabadas por nuestro equipo para que luego hagamos la formulación de las preguntas a los ponentes. Y bien, finalmente vamos a presentar una breve encuesta y vamos a pedirles, por favor, abran sus cámaras para poder tomarnos una fotografía grupal. Ahora, lo que sigue, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a la señora Patricia Castro Espinosa, ejecutiva de la Dirección de Normalización del INACAL, para que brinde unas palabras de bienvenida el día de hoy. Muy buenas tardes, señora Patricia. Tienen los micrófonos abiertos. Gracias. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí y para el INACAL muy grato darles el día de hoy la bienvenida a nombre de la Dirección de Normalización, que somos quienes nos encargamos de poder aprobar esas normas técnicas peruanas de gran valor para la sociedad. Hoy día estamos iniciando la actividad de jueves de normalización. Hoy estamos llevando a cabo el primer jueves de normalización del año 2026 y empezando con un tema muy importante como es el tema de sostenibilidad y dentro de ello las normas de economía circular. Esta actividad que nosotros realizamos de jueves de normalización, pues la estamos realizando porque estamos buscando siempre promover la aplicación de las normas técnicas peruanas
que ponemos a disposición de todos los usuarios a través de nuestro centro de información y de las plataformas que ustedes seguramente visitan. En esta tarde vamos a presentar dos normas técnicas peruanas muy importantes basadas en normas internacionales como la ISO 59010, que nos brinda información, orientación para la transición de modelo de negocio y redes de valor, y la norma 59020, que es un documento también en el ámbito de economía circular que nos habla de la medición y la evaluación del desempeño circular. Nosotros desde INACAL reconocemos que una transición hacia una economía más circular, basada en un uso circular de recursos, pues contribuye a satisfacer las necesidades de las personas actuales y futuras. Estamos hablando desde un ámbito de sostenibilidad, en cuanto a bienestar, vivienda, nutrición, atención médica, movilidad, etcétera, ¿no? La transición entonces hacia la economía circular también puede contribuir a la creación y a compartir más valor dentro de la sociedad y de las partes interesadas, mientras se gestionan los recursos naturales de manera que se repongan y renueven de forma sostenible, garantizando la calidad y la resiliencia de los ecosistemas. Finalmente, deseamos agradecer de manera muy especial al Comité Técnico de Normalización de Economía Circular, porque son ellos quienes han trabajado estas importantes normas. Y a todos ustedes que se han conectado por las diversas redes, bienvenidos a este primer jueves de normalización 2026. Voy a dejar con ustedes a Juan Carlos para dar inicio con las presentaciones. Muchas gracias y muchos éxitos esta tarde con el conocimiento que van a adquirir. Y fueron las palabras de la señora Patricia Castro, ejecutiva de Normalización Nacional del Instituto Nacional de Calidad. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con lo que tenemos programado para hoy. Se va a presentar la norma técnica ISO 59010-2025 de Economía Circular, orientación para la transición de modelos de negocios y redes de valor, primera edición. Esta presentación estará a cargo de la ingeniera Carolina Huerta. Voy a leer un poco sobre su expertise, su experiencia. La señora Carolina Huertas Díaz es ingeniera industrial de la Universidad de Lima, es magíster en Administración y Dirección de Negocios, con especialización en Innovación y Emprendimiento por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con experiencia en consultoría y auditoría ambiental. Durante los últimos 10 años forma parte del equipo del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima, participando en el desarrollo de proyectos de responsabilidad social, ambiental y corporativa con impacto en la comunidad, a través del fortalecimiento de capacidades en temas de economía circular, de micro y pequeñas empresas, emprendimientos desarrollados por adultos mayores, mujeres de mercados de abasto, migrantes, pequeños productores agroindustriales, entre otros. Y actualmente es secretaria del Comité Técnico de Normalización de Economía Circular del Instituto Nacional de Calidad INACAL, y participando en el equipo de trabajo internacional para la adopción de normas de la serie ISO 59000 de economía circular en la región. Y asimismo es docente en la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Bueno, habiéndola presentado, le damos una cordial bienvenida, muy buenas tardes, y tiene los micrófonos abiertos para iniciar con su presentación, ingeniera Carolina Huerta. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todas las personas que están ahora conectadas. Déjenme un ratito, quiero poner la presentación. Eh, yo creo que sí se ve, ¿no? Ya estamos con... Sí. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, el día de hoy voy a realizar la presentación de la norma técnica ISO 59010 de 2025, como bien lo indicó Juan Carlos. Y en mi presentación vamos a ver un poco la estructura de la norma y cada uno de estos 8 capítulos que tiene esta norma, ¿no? Ok, este es el contenido que vamos a ver, como les dije, la estructura y los capítulos, ¿no? Ok, bueno, esa norma tiene la estructura de la ISO. Tenemos 3 capítulos, que son capítulos que nos plantea cómo nos indica el objetivo y el campo de aplicación de la norma.
algunas referencias normativas, que en realidad como referencias normativas tenemos la ISO 59004, que esta 59004 es la que nos presenta el vocabulario, los principios de economía circular y alguna orientación para su implementación. Y en el capítulo 3 vamos a ver, están unos 19 definiciones que nos va a ayudar a poder entender la norma. Vamos a ver algunas también ahora. Luego viene el capítulo 4, 5, 6 y es el 8, ¿no? En cada uno de estos capítulos lo vamos a ir viendo. El primero, el 4, establecimiento de objetivos y límites. El 5, determinación de una estrategia de economía circular. Aquí es donde te dice la norma cómo deberías tú plantear, ¿no? O determinar la estrategia como organización. Y luego se van abriendo dos capítulos. Uno es con respecto a cuáles son los lineamientos o cómo nos orienta para poder transitar de un modelo de creación de valor hacia la circularidad. Y también el capítulo 7 nos habla cómo puede ser la transición ya no de un modelo de creación de valor específico, sino ya de las redes de valor, ¿no? Hacia la circularidad. Finalmente, en el capítulo 8 vamos a ver todo lo que tiene que ver con revisión y seguimiento para la mejora continua. ¿Ok? Entonces empezamos con el primero, objetivo. Que no me hace caso este mouse. Objetivo y campo de aplicación. ¿Ok? Esta norma nos brinda orientación a organizaciones de cualquier tamaño y nos indica que puede estar dirigido a cualquier organización independientemente del tamaño, el sector o la región donde se desarrolla, ¿no? Y lo que nos invita o el objeto es ver, como bien su nombre lo dice, es ver la manera cómo pasar o cómo transicionar, ¿no? Los modelos y redes de valor de un enfoque lineal tradicional hacia un enfoque circular, ¿no? Bien sabido que un enfoque lineal vemos estos pasos de extraer, fabricar y luego eliminar, es algo lineal, cuando ahora en la economía circular más vamos al tema de la fabricación, utilización y sobre todo ver en cada uno del ciclo de vida del producto, podamos nosotros ver en qué momento podemos disminuir o mejorar el uso de nuestros recursos, ¿no? Ok. En el capítulo 4, lo que estamos viendo es lo que nos indica la norma, es cómo se debe definir el establecimiento de algunos objetivos y límites, ¿no? Acerca de la circularidad. Y para eso nos indica en este capítulo 4, una de las primeras etapas clave en esta norma es la definición del objetivo. Y para ello es importante y nos dice que la organización debe evaluar su modelo de negocio actual y también evaluar e identificar las redes de valor existentes, ¿no? Entonces, para eso es que en nuestro subcapítulo 4.2 nos da la idea y nos indica cómo es que debemos nosotros comprender este modelo, los modelos de negocio y redes de valor. Cómo fluyen los recursos, los productos y de pronto los servicios, ¿no? Dentro de la organización. Ver también cómo están sus socios externos y qué impactos ambientales y económicos produce estos modelos de negocio que actualmente se tienen. Para eso se hace un mapeo de la cadena de valor y se establecen algunos límites, ¿no? Eh, ¿Para qué? Para poder identificar de dónde a dónde es que nosotros vamos a poder implementar la economía circular en nuestros modelos de negocio, ¿no? Y habla también en nuestro capítulo 4.5 de cómo debemos nosotros entender muy bien cómo es el desempeño circular, ¿no? Cómo es que a través de las actividades que realiza nuestra organización podemos nosotros identificar cómo estamos en relación a nuestro desempeño. Y para eso también inclusive habla de
poder identificar cuáles son los indicadores que se pueda tener para después poderlos medir, ¿no? La ISO 59020 ya te explica de una manera mucho más detallada cuáles son los indicadores de circularidad que se debe tener en cuenta. Y en líneas generales, y ya lo van a ver en la siguiente presentación, los indicadores van referidos a lo que son flujos de entrada de recursos, de salida de recursos, indicadores sobre energía, agua, ¿no? Y también indicadores económicos. Entonces, esta norma nos lleva a poder plantearnos, ¿no? O nos da la idea de poder empezar a plantearnos nuestros KPI o nuestros indicadores de desempeño para después ya en la siguiente norma nos dice cómo lo debemos hacer, ¿no? También te plantea y te dice algunas consideraciones de acciones que contribuyan a la economía circular, ¿no? Algo que uno debe, al momento que está haciendo este diagnóstico, porque todo esto tiene que ver con el diagnóstico, cómo es que vamos a ir determinando algunos objetivos y también el límite de nuestra implementación, ¿no? Y entonces, así que nosotros podemos implementar algunas de las acciones que nos indica la norma como en conjunto, ¿no? ¿Qué tipo de acciones nos dice la norma? Por ejemplo, algunas son de creación de valor, como por ejemplo desde el diseño, de hacer un diseño para la circularidad o también ver cómo es el abastecimiento, ¿no? Si es circular o no es circular. Eh, También acciones como ver la manera de tener simbiosis industrial, algunas acciones que contribuyen a retener valor también es importante considerar cómo de pronto reducir o reutilizar con un nuevo propósito, restaurar, acciones que contribuyan con la recuperación del valor como la logística inversa o algún tipo, o la gestión de los residuos o el reciclaje. Y bueno, diferentes acciones que podemos ir nombrando. La norma nos habla mucho sobre cómo podemos también tener acciones para apoyar esta transición de economía circular y habla también de poder las organizaciones tener una relación o una colaboración muy activa con la academia, por ejemplo, para poder em, realizar investigaciones o identificar algún tipo de innovación que permita a la organización implementar la economía circular dentro de sus procesos, ¿no? Y así esta 4.6 nos habla mucho de cuáles son las acciones que debemos considerar al momento de poder identificar los objetivos y límites, es decir, armar el diagnóstico de nuestra organización, ¿no? ¿Para qué? Para lo siguiente, para determinar cuál es la estrategia, ¿no? La norma nos orienta para seguir estos primeros pasos de tal manera que la organización pueda determinar cuál es la estrategia que va a seguir. Y es aquí que nos presenta un gráfico que es bien interesante de poder visualizar. Una de las cosas importantes es identificar las brechas, ¿no? Las brechas y oportunidades que se tiene para transicionar de nuestro modelo de creación de valor actual hacia la circularidad. Y para ello nos indica que nosotros debemos tener claro cuáles son los elementos de nuestro modelo de negocio, o sea, cómo es nuestra propuesta de valor, las actividades clave, ¿no? Los recursos claves del negocio, cuáles son nuestros clientes, cómo es nuestra relación con los clientes, los canales de comunicación, de información, ¿no? La fuente de ingreso, etcétera. Todos estos elementos que tienen que ver con nuestro modelo de negocio actual, pero identificando cómo es nuestro, o relacionándolo con nuestro desempeño de circularidad, ¿no? Y así es como cada uno de estos elementos nosotros o la organización identifica, por ejemplo, cómo es el manejo de sus recursos, cómo eh, la gestión de sus desechos, las emisiones, la energía, el agua, ¿no? Todos esta información que nosotros ya lo hemos planteado o inicialmente se ha identificado en un diagnóstico, deben evaluarse en función de los 6 principios de economía circular, ¿no? Los 6 principios que son el pensamiento sistémico, creación de valor, valor compartido,
administración responsable de recursos, trazabilidad de recursos y resiliencia de ecosistemas. Y estos seis principios están bien detallados en la 59.004, ¿no? Donde hablamos de términos y definiciones, pero también hay una descripción bastante detallada de nuestros principios de economía circular. Entonces, lo que nosotros tenemos, lo que tiene la organización, se evalúa en función de estos 6 principios y siempre también considerando los habilitadores, ¿no? En estas normas mucho se habla de los habilitadores, que acá los podemos ver en este cuadro inferior, que no es otra cosa que los componentes que nos ayudan a poder transitar hasta esta economía, ¿no? En realidad los habilitadores pueden ser infraestructura, tecnología, ¿no? Que se tenga a la mano, algún tipo de soporte financiero para que lo que desea la organización implementar pueda apoyarse en estos habilitadores, ¿no? Eh, ok, con esto la organización puede determinar cuál es la estrategia que va a tener en su organización para implementar la economía circular. Y para ello, bueno, como les comentaba, se apoya en estos 6 principios de economía circular. También el propósito y la visión, o sea, la información de la organización, las brechas identificadas ya inicialmente, el enfoque sistémico como uno de los principios de la economía circular, promover la resiliencia de los ecosistemas, diseño de la circularidad para optimizar el uso de los recursos, el análisis de la materialidad. Este tema también es bastante tocado aquí porque es una forma de cómo poder analizar cuáles son eh, la información que nos pueda brindar inclusive nuestras partes interesadas, ¿no? Y también verificar el tema de la racionalización económica, ¿no? Porque la idea es de que esta implementación hacia la economía circular nos permita o le permita a la organización optimizar el costo total del ciclo de vida, ¿no? Para maximizar los beneficios a largo plazo, ¿no? Ahora, también la norma nos presenta en el capítulo 4 lo que es la transición del modelo de creación de valor hacia la circularidad, ¿no? En realidad divide dos, ¿no? Uno del modelo de creación de valor y otro las redes de creación. Entonces, si en el modelo de creación lo que nos dice es que lo primero que tiene que hacer la organización es elaborar un plan de transición, ¿no? Una vez que ya ha hecho su diagnóstico, con ese diagnóstico lo que sigue es armar su propuesta su plan de transición, ¿no? De acuerdo a la estrategia de economía que se está identificando de economía circular, debe incluir los objetivos, plazos, acciones, resultados y también sus indicadores, ¿no? Para después, hacia el futuro, como saben, una vez que se implementa, la única manera de saber si está yendo bien es midiendo, ¿no? Entonces ya tenemos implementados. Y otro tema que también nos indica es que estos modelos de negocio lo que tienen también es que revisar cómo es que al momento de implementar esto va a ir modificando, ¿no? Cómo es que podemos ver la manera de que en cada uno de estos elementos que hablamos hace un momento de la organización, podemos nosotros implementar la economía circular, como por ejemplo el momento de la propuesta de valor, o sea, cómo puede ser que podamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes manteniendo los recursos en su máximo valor, ¿no? Y durante el mayor tiempo posible. Entonces, esto es posible mediante acciones circulares como, por ejemplo, el reusar, el reparar, el remanufacturar. Entonces, aquí es muy importante ver cómo nuestra propuesta de valor se va mm, eh, el- cómo nuestra propuesta de valor va a, a- a presentar una mejor, o a implementarse mejor la economía circular, ¿no? Entonces,
Ese es uno de los puntos, ¿no? Mejorar nuestra propuesta de valor hacia la economía circular. El otro es cuáles son las actividades clave, por ejemplo, ¿no? Identificar de pronto hacer mejoras en los diseños o mejoras en los procesos. También identificar cuáles son los recursos de negocio clave que nos ayude a, a poder implementar de la mejor manera la circularidad. Identificar también cuáles son los clientes o cuál es el segmento de clientes que están abiertos a poder implementar con la organización y dar soluciones circulares. También cómo mantener la relación con estos clientes que nos van a poder acompañar, ¿no? O ver cómo podemos eh, o hacer la manera más digamos, con aporte de sugerencias o de pronto poder entrar a la red, ¿no? Para poder implementar la circularidad. Los canales, tanto de colaboración como de comunicación, el tema de los costos también, ver la manera, la idea, la norma indica como que, de hecho, al inicio se puede sentir como que es una inversión mayor, pero sí es importante analizar cómo estos costos van a ir disminuyendo a medida que se va implementando, ¿no? Em, también evaluar cuáles son las fuentes de ingreso que se pueden ir habilitando o cuáles son las posibilidades que parezcan nuevas fuentes de ingreso a través de la implementación de la economía circular en las organizaciones, ¿no? Otras consideraciones, obligaciones de cumplimiento actuales y futuras, importante para poder armar la propuesta de valor, soluciones actuales relacionadas a perspectivas de ciclo de vida, uso de energías renovables, perspectivas de mercado y sociedad. Toda esta información nos pide la norma que podamos tener en consideración al momento de hacer la transición de nuestros modelos de negocio hacia la circularidad. Con respecto a las redes de valor, acá nos presenta un gráfico también bastante interesante. Acá en la parte izquierda nos presenta este gráfico, el 5A, que habla sobre eh, como básicamente es una típica cadena de valor donde acá la relación es netamente comercial, ¿no? Acá adquisición de materias primas, la fabricación, ventas, las ventas, ¿no? Algún tipo de servicio de pronto postventa y llega al consumidor. Y también podemos presentar acá, cerrando el círculo, cuando ya tenemos el tema de recolección y devolución de algún residuo que pueda ser utilizado nuevamente en la fabricación, ¿no? Es un típico características relacionadas y funciones comerciales. Y acá a la derecha lo que tenemos es una red de valor donde, como acá dice, está caracterizado por relaciones colaborativas que son no necesariamente comerciales, como por ejemplo acá tenemos un sistema de intercambio de información, ¿no? Si lo vemos acá está marcado como información de uso y reuso junto con la fabricación y podemos tener el desmontaje y reciclaje y toda esta red, digamos, es un proyecto, puede generar un proyecto de investigación, ¿no? También tenemos el intercambio de información que se está dando en estos elementos como manufactura, ventas por mayor, el servicio y también desmontaje y reciclaje, ¿no? Entonces nos presenta diferentes redes de valor que se pueden ir formando hacia la circularidad, ¿no? Entonces, de tal manera que podamos compartir información, que podamos compartir de pronto algún tipo de diseño, alguna investigación, y nos va planteando esto. Ahora, ¿cómo transicionar? Lo primero que nos indica o nos brinda la norma es una orientación de cómo debemos establecer objetivos y estrategias y planes compartidos, ¿no? Te indica que deben tener objetivos compartidos, pero también sus propios objetivos, ¿no?
viendo posibilidades de simbiosis y también creando algún tipo de estrategia, igual dice, ¿no? Compartida entre las redes, pero también siendo con beneficio de cada uno de los miembros de estas redes de valor. Otro también, y el plan, ¿no? El plan también importante, o sea, crear los planes individuales para implementar su sistema o la circularidad en su organización, pero también a nivel de redes, armar un plan donde tenga objetivos, plazos, actividades, ¿no? Y responsables que permitan que tenga un bien común como red, ¿no? También habla de una implementación de la gobernanza en estas redes de valor, implementándose una estructura de gobernanza con roles y responsabilidades, algunos estatutos, ¿no? Compartidos y también ver el tema de gestión de riesgos, entre otras cosas. Y nos indica también el aprovechamiento y creación de infraestructuras compartidas. Ahora vamos a ver un poco algunas de estas líneas generales, ¿no? Mm. Sí, bueno, implementación de gobernanza, pero también aprovechamiento y creación de infraestructuras compartidas, ¿no? Acá lo que te indica es que lo que o nos orienta la norma es que se tenga de pronto una plataforma donde se intercambie información, ¿no? Y también tener algunas instalaciones o activos que puedan compartirse como red y aprovechar también los conocimientos que tenga cada uno de los miembros de esta red y así también las capacidades, ¿no? Que tenga cada una de estas organizaciones que forman parte de esta red de valor. Con respecto a ya en el último capítulo, que es el capítulo 8, nos habla sobre la revisión y seguimiento para la mejora. Y acá habla de tres grandes grupos para hacer revisiones, ¿no? Una, específicamente, medir y evaluar el desempeño circular, ¿no? Y va muy de la mano con la identificación de los indicadores de desempeño, los KPI. Y acá es un poco medir cómo van o cómo es que se va desempeñando lo que hemos implementado en relación a los flujos de entrada o salida, ¿no? Dentro de los recursos, incluyendo estas emisiones y pérdidas, y también la evaluación de los impactos sociales, ambientales y económicos, ¿no? Todo esto se ve más al detalle en la 59020. Y también nos habla acerca de la revisión o el análisis de la mejora en el modelo de negocios de la organización y otro con respecto a la mejora de la red de valor, ¿no? Y qué es lo que nos dice que hay que hacer revisiones periódicas para poder identificar mejoras con respecto a resultados que no se ajustan a los objetivos que inicialmente se han planteado o de pronto alguno de los elementos identificados del modelo de creación de valor en el cual se tenga que modificar o implementar algún tipo de mejora. Y también ver el tema de accesos a financiamiento y fondos, ¿no? Ya teniendo, digamos, un avance de información para ver cómo podemos eh, transicionar a la circularidad con estos financiamientos, ¿no? Y en relación a la mejora de red de valor, también la norma indica que hay que hacer un seguimiento. ¿Y para qué? Para ver, por ejemplo, cuáles son los resultados, si se ajustan o no se ajustan a los objetivos planteados en la red y también ampliar gradualmente los límites de la red de valor, ¿no? Veíamos en el gráfico, podían ser dos, tres, pero de pronto con el tiempo y conforme va madurando, ¿no? Este modelo circular, puede uno ir ampliando estos límites y agrandando esta red de valor, ¿no? Diversidad de los miembros, también importante, ir analizando cómo podemos incluir nuevos miembros de esta red siempre manteniendo las nuevas relaciones entre los miembros para tener la eficacia en el funcionamiento y la estructura de esta gobernanza creada para la implementación de la circularidad en redes de valor. Esto, esto es lo que
yo les puedo comentar de esta norma. De hecho, es una norma bastante amplia, tiene 80 hojas, está bien detallada y, bueno, da bastantes lineamientos y brinda información para poder lograr una buena transición de modelos de negocio. Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniera Carolina Huerta, por su presentación, por su muy buena presentación. Vamos a continuar con el programa que tenemos para hoy. Después de esta presentación viene la rueda de preguntas. No se olviden, por favor, a los que están conectados, formular sus preguntas al chat que lleva por título preguntas. A continuación, sigue lo siguiente. La norma técnica peruana ISO 59020-2025 de economía circular, medición y evaluación del desempeño circular, primera edición, a cargo de la ingeniera Andrea Cornejo. Voy a presentar a la ingeniera Cornejo. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especializada en economía circular, con experiencia en el rubro de la consultoría ambiental. Ha llevado la coordinación técnica de proyectos sobre cambio climático, estrategias de mitigación y adaptación, sostenibilidad y economía circular para el sector público y privado. En la actualidad, es especialista en gestión de proyectos de economía circular de la Asociación Civil Recíclame, Cumple con tu Planeta, ejecutando estudios bajo la metodología de análisis de flujos de materiales para diversos tipos de materiales aprovechables, de análisis preliminar de informalidad en la cadena de reciclaje, estimación de la capacidad instalada de esta industria. Así también realiza el aporte técnico en representación de la organización en espacios del desarrollo de políticas y normativas nacionales que promueven la transición a una economía circular. Y es miembro, obviamente, del Comité de Economía Circular. Entonces, habiéndola presentado, le damos una cordial bienvenida a ingeniera Andrea Cornejo. Tiene el micrófono abierto para que inicie su presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Juan por la presentación y buenas tardes con todos los presentes. Agradezco mucho la invitación para poder exponer esta norma técnica. Voy a presentar. Ya, creo que ya está proyectada en toda la pantalla. Así es. Bueno, muchas gracias. El día de hoy tengo la oportunidad de presentar una norma técnica que se trabajó en el Comité de Economía Circular del INACAL, que viene a ser la norma técnica peruana ISO 59020, desarrollada en el año 2025, sobre la medición y evaluación del desempeño circular, ¿no? Esta es la primera edición de la norma técnica peruana y he estructurado esta presentación para contarles acerca del objeto y campo de aplicación, sobre el marco para la medición y evaluación del desempeño circular, que así lo vamos a llamar, cómo se desempeña una organización en torno a la circularidad, el establecimiento de los límites para esta medición y como tal el proceso de medición de la circularidad y la adquisición de los datos y finalmente la evaluación de la circularidad y el informe. ¿Okay? Entonces, antes de iniciar con el campo de aplicación, quería también mostrarles cómo es la estructura de la norma técnica, porque así como mostró Carolina también en la anterior norma técnica 59010, en la 59020 también hay una estructura bastante clara. En este caso, iniciamos con el objeto y campo de aplicación. También se mencionan las referencias normativas, ¿no? Hay una serie de términos y definiciones también relacionadas al contenido de esta norma técnica que se van mencionando a lo largo del documento. Se mencionan los principios para la medición y evaluación de la circularidad. ¿Cuál es este marco para la medición y evaluación del desempeño circular? El establecimiento de límites, la medición y la evaluación finalmente, y una serie de anexos que también tienen mucho detalle y ejemplos sobre esta medición. Entonces, la norma técnica peruana, para iniciar con la presentación, especifica, como bien mencioné en la diapositiva, una serie de requisitos, proporciona orientación a las organizaciones para medir y evaluar el desempeño circular. Esta es la norma dentro de toda la familia de normas 59.000 de economía circular que ya viene a hablarnos acerca de indicadores. Es muy importante porque cualquier organización, si queremos medir el avance, necesitamos tener KPIs, indicadores. Entonces, esta norma técnica ya nos va introduciendo lineamientos, orientación sobre cómo debería ser esa medición si es que quiero evaluar mi desempeño circular, ¿no? El campo de aplicación viene a ser para cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, de su tipo. Puede ser el sector privado, el sector público y puede ser también aplicable a distintos niveles.
No solamente puede ser una empresa, puede ser un grupo de empresas a nivel regional, interorganizacional, organizacional o incluso a nivel de producto también se pueden establecer los límites. Y como mencioné, ¿no? Es un marco de referencia. Esta no es una norma certificable, así que es importante que lo tomemos como referencia porque también hay que tener en cuenta que cada sector tiene sus particularidades, ¿no? Algunos términos y definiciones clave que quisiera mencionarles, y luego los invito, de hecho, a revisar la norma ISO 59004 porque tiene muchas más definiciones también, es sistema, ¿no? Sabemos que un sistema viene a ser un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, que tienen una interacción, y cuando hablamos de economía circular es importante tener en cuenta y utilizar este término porque no solamente estamos viendo nuestro proceso, sino estamos viendo toda la cadena de valor y una perspectiva de ciclo de vida. Entonces es importante hablar de un sistema. También se definen acá los límites del sistema, que vienen a ser límites físicos, vienen a ser límites temporales, geográficos, entre otros, de lo que voy a incluir y no voy a incluir en la evaluación de la circularidad, ¿no? No tengo que evaluar necesariamente toda la cadena de valor, pero acá sí establecemos límites y se introduce un término que es el sistema enfoque. El sistema en foco vendría a ser este sistema que tiene sus procesos particulares, sus elementos y que va a estar sujeto a la medición de la circularidad. ¿Ok? Yo puedo tener un sistema mucho más amplio, pero el sistema en foco voy a hacer lo que yo voy a medir y va a tener indicadores mucho más específicos. Tenemos también conceptos relacionados, términos relacionados a la medición y la evaluación, como el desempeño circular. El desempeño circular vendría a ser este grado en el que un conjunto de aspectos de circularidad se alinean con los objetivos y principios de la economía circular. Cuando nos referimos a un aspecto de circularidad, puedo hablar acerca de reciclabilidad, durabilidad, quizás, ¿no? La capacidad para que un producto se recupere, se repare, se pueda mantener, entre otros. También se define, en este caso, la medición de la circularidad, que es directamente el proceso de recolección de información, el proceso de cálculo, de compilación de la información y finalmente los resultados tenemos que interpretarlos, ¿no? No solamente tenemos un número o un KPI, pero tenemos que interpretar qué significa eso. Los indicadores pueden ser cualitativos y pueden ser cuantitativos. Nosotros vamos a revisar hoy cuáles son los indicadores propuestos por esta norma técnica peruana. Y bueno, los aspectos de circularidad que ya les había mencionado, que son características dependiendo del tipo de producto. No todos los productos tienen los mismos aspectos de circularidad y eso es importante delimitarlo también. Entonces, dentro de este marco hay principios para la medición también de la circularidad. Y quería mencionar también que se basa en los principios de la economía circular, que fue lo que mencionó Carolina. Entonces, estos principios específicos para la medición acompañan los principios de la economía circular. ¿Okay? Entonces, por un lado, tenemos que asegurar al momento de evaluar el desempeño circular que debemos asegurar límites relevantes. ¿En qué sentido? La norma técnica es muy clara al mencionar y establecer que tenemos que tener una perspectiva de ciclo de vida. Entonces, yo puedo ser una empresa con un proceso de producción particular, un alimento, un auto, cualquier otro tipo de producto, pero no solamente me debería quedar en medir o identificar ese proceso. Tengo que ver toda la cadena de valor y cómo es que hay en cada etapa un consumo de recursos y hay una disposición de los residuos que se puedan generar, por ejemplo, o sea, aguas residuales, entre otros. Entonces, es muy importante asegurar estos límites relevantes también. ¿En qué sentido? Porque, como dije, pues puede tener toda la cadena de valor distintos procesos que están fuera de nuestro control incluso, y ahí debemos identificar cuáles de estos son relevantes también para nuestra organización. Entonces, hay dos criterios, ¿no? Por un lado, la escala espacial, que es tener estos límites claros, la interconexión entre estos sistemas también más amplios, ambientales, sociales, económicos, definiendo todas las etapas de la cadena de valor, y al mismo tiempo temporal, ¿no? Voy a considerar, digamos, ahí hablamos un poco del tiempo también, porque pues son periodos de referencia, puede ser un año o 2 años o algún periodo mucho más corto. Ahí también vamos definiendo esos aspectos y también asegurar resultados significativos. Y es importante que en todo este proceso de medición hay un principio de transparencia también de la información que utilizamos, de los resultados que tenemos y que estos sean trazables y lo más completos posibles, ¿no? Trazabilidad porque es una cadena de valor que va a tener distintas etapas también.
y en la medida en que podamos llegar hacia información en etapas anteriores, podemos tener resultados más precisos. Dentro de este marco para la medición hay 3 pasos importantes. Una vez establezco los límites, que viene a ser este sistema en foco, que es lo que yo voy a medir, y las interacciones que tiene con otros sistemas económicos también, cuáles son las partes interesadas que conforman la red de valor, que forman parte de esta red de valor, y los requisitos de calidad de la información, ¿no? Hay distintos niveles de calidad de información. Puede haber información primaria para levantar y calcular un indicador, pero también puede haber información secundaria, ¿no? Ahí depende un poco de la disponibilidad. En la segunda etapa se hace la medición de la circularidad y ahí yo defino cuáles son estos indicadores, cuál es la información que voy a medir. Se hace la adquisición de los datos, que puede implicar quizás por primera vez medir algún tipo de dato, ¿no? De información que no tengo. Se hace un cálculo y una agregación de la información y también se revisa la selección de los datos que no se pueden adquirir. A veces, como comenté, no siempre se tiene disponibilidad de información y especialmente cuando sale ya de mi propia organización, ¿no? Cuando ya depende de otros sectores. Finalmente, se evalúa, ¿no? Se mide el desempeño circular en este caso y se hace la evaluación de la circularidad y el informe teniendo una declaración, ¿no? El indicador, cuál fue el resultado del indicador, lo voy a tener en un reporte, lo voy a tener, lo voy a publicar, ¿no? Ahí es el uso de la información. Entonces, acá este gráfico, este diagrama, lo que trata de reflejar o expresar es que si bien hay 3 pasos, yo puedo regresar a un paso anterior para hacer algún ajuste necesario. Quizás me di cuenta que en el proceso de delimitación, ¿no? Y más adelante excluí un proceso relevante para mi sistema, ¿no? Entonces puedo volver y puedo incluirlo, o quizás incluí uno que me di cuenta que luego tiene información muy complicada de recopilar. Entonces, este es un proceso de ir y venir y poder tener una delimitación lo más clara posible y hacer esta medición. Luego tenemos el establecimiento de los límites. Acá vamos a ir ya un poco más paso a paso al proceso de medición. Entonces, ¿cómo delimito también los límites? Es importante tener en cuenta que se tiene que establecer y determinar el objetivo y el alcance de la evaluación de la circularidad, ¿no? Ahí tengo que identificar los flujos de entrada y los flujos de salida de este sistema en foco que ya estoy estableciendo. Establecer los límites temporales, como mencioné, se va a medir en un periodo de un año, un periodo de un mes, de un día, que es relevante para mí, y la perspectiva del sistema a diferentes niveles. El gráfico de la derecha lo que justamente trata de expresar es que hay una interrelación entre los distintos sistemas, desde el sistema ambiental, en donde extraemos todos estos recursos, a un sistema social en el que participan diversos actores, y un sistema económico que es cómo nosotros manejamos, ¿no? Cómo nosotros manejamos estos recursos, cómo gestionamos los recursos de estos distintos sistemas. Y dentro de este sistema económico global hay un sistema en foco que es sujeto a la medición de la circularidad. Entonces, bueno, acá también unos ejemplos de objetos de circularidad puede ser dependiendo de la organización, ¿no? Que yo quiero reducir el contenido no renovable de los recursos que utilizo, ¿no? Quizás soy una empresa fabricante de algún producto plástico y utilizo resina plástica virgen, ¿no? Y quiero reducir ese contenido no renovable en mi producto final. Entonces puede ser uno de los objetivos de circularidad que sí es relevante para mi organización. Otro puede ser aumentar el porcentaje de material reciclado de los flujos de salida de la organización. Se tienen que definir los requisitos de calidad de datos. Como les comenté, hay algunos datos que pueden ser primarios, otros secundarios. Hay algunas organizaciones que pueden ser más estrictas y decir, no, yo quiero que el 90% de la información que utilice sea primaria, ¿no? Que venga de fuente primaria. Tengo quizás que hacer una medición, tengo que hacer entrevistas, encuestas, etc. Se define el sistema en foco, a qué nivel del sistema, las unidades funcionales, como por ejemplo si voy a medir en toneladas, voy a medir en volumen, en masa, en volumen, ¿no? En energía, quizás en algunos casos sí es relevante también. La definición de las partes interesadas involucradas, el público objetivo y otras partes interesadas, y esta decisión de si los resultados van a ser usados para un seguimiento interno o se van a comunicar externamente. La norma no exige que se publiquen de manera externa, pero sí es una decisión de la organización. Ahora, para determinar estos flujos de entrada y salida de los recursos del sistema en foco, sé que este gráfico puede parecer un poco complejo quizás, pero lo que busca, digamos, mostrar es
cuál es esta interrelación, ¿no? El sistema ambiental siempre está por fuera, de donde extraemos nuestros recursos, es el sumidero. Hay un sistema social en el que se asignan y utilizan los recursos por la sociedad, el sistema económico amplio y el sistema enfoque, ¿no? Entonces, acá lo que nos menciona la norma técnica peruana, ¿no? Es que el sistema económico suministra al sistema enfoque con justamente el uso de los recursos, que pueden ser recursos vírgenes o recursos renovables o no renovables, que provienen de otros sistemas. Entonces, el sistema económico recibe estos recursos que pueden ser circulares o no circulares, y es posible que algunos sean recuperados en el mismo sistema o incluso en otros sistemas también. Y nos menciona, por ejemplo, que hay un enfoque que es el análisis de flujos de materiales, es una herramienta que nos puede permitir cuantificar flujo de recursos o materiales entre procesos y stocks de recursos, ¿no? Es decir, a veces yo no tengo incluso un dato y el análisis de flujos de materiales te puede ayudar a determinar esos datos que no poseo, con un balance de materias se pueda realizar. El establecimiento de los límites temporales, ¿no? Acá estoy, ¿qué etapas estoy considerando? Y acá algo que menciona la norma técnica peruana, que también es bastante importante, es que estos límites deben elegirse teniendo en cuenta estos recursos con perspectiva de ciclo de vida, desde la extracción, idealmente hasta el fin de vida, ¿no? Y este enfoque evita el lavado verde. ¿En qué sentido? Y acá hay un ejemplo, ¿no? Que puede ser claro, ¿no? Hay una empresa fabricante de plásticos, a partir de combustibles fósiles, puede exigir información a los fabricantes, usuarios, recicladores, empresas de gestión del fin de vida. Yo como empresa puedo, claro, ¿no? Seleccionar ciertas etapas, como la producción, mi producción, pero quizás no veo otras etapas antes, qué tipo de recursos se están utilizando, o después, qué hacemos con ese producto. Entonces, ¿por qué menciono el lavado verde? Porque lo ideal es que hay que tratar, sí, considerar toda la cadena de valor, porque así tengo un panorama completo, ¿no? Del ciclo de vida de esta cadena de valor. Y no solo me enfoco en uno, que probablemente tiene un indicador, digamos, positivo relativamente, sino que pueden haber otros indicadores que podemos mejorar dentro de la cadena de valor, ¿no? Acá definimos el periodo de medición y cuál es el monitoreo, y finalmente la perspectiva del sistema a diferentes niveles también, que como comenté, puede ser a nivel de producto, no puede ser a nivel regional, puede ser a nivel de organización o interorganizacional. No, no necesariamente uno de estos, pueden ser cualquiera. Entonces, igual tengo que delimitar el sistema también, independientemente del nivel que yo elija. Ahora, vamos a entrar a los indicadores para tener una idea de cuáles son estos KPIs que yo podría utilizar, ¿no? En la medición de la circularidad. Entonces, hay una taxonomía propuesta por la norma técnica peruana. Son 5 categorías de indicadores. Como pueden ver, las dos primeras categorías son respecto al uso de los recursos, de los materiales, que son más que nada recursos físicos. Flujos de entrada, es decir, todo lo que yo adquiero, lo que ingresa, ¿no? A mi organización o al sistema que he delimitado. Los flujos de salida de recursos, que en la mayoría de los casos pueden ser residuos, por ejemplo, que se generan de este sistema. Tenemos una categoría de energía que está separada ya de los materiales, de otros tipos de materiales. Tenemos una categoría de agua y finalmente el aspecto económico también. Y quería también mencionarles que el anexo B de esta norma técnica presenta ejemplos de indicadores adicionales a la circularidad. ¿Por qué adicionales? Porque lo que les voy a mostrar a continuación son indicadores básicos, cuantitativos, que propone la norma técnica peruana, que se menciona, que deberían medirse, ¿no? Deberían medirse. Algunos pueden ser aplicables, sí, y otros no necesariamente, dependiendo de la naturaleza de la organización, pero sí deberían medirse, y los indicadores adicionales se diferencian porque son indicadores complementarios que pueden ser más específicos, incluso, del tipo de organización, o pueden ser no necesariamente tan relacionados a la circularidad, pero que sí complementan el análisis, ¿sí? Y ahí quizás más adelante les menciono algunos ejemplos para no estar muy confundidos. Entonces, las dos primeras categorías tenemos el flujo de entrada de recursos. Hay 3 indicadores obligatorios, es decir, que sí, la organización debe medir estos indicadores, y son el contenido reusado promedio del flujo de entrada, el contenido reciclado promedio del flujo de entrada y el contenido renovable promedio del flujo de entrada. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Si yo, no sé, produzco textiles, ¿no? Y he utilizado retazos de algún otro proceso, hay un contenido reusado. Si utilizo, por ejemplo, en el mismo caso de textiles, han visto algunas innovaciones que hacen textiles con poliéster, de botella, bueno,
polímero PET, ¿no? De las botellas también se puede hacer. Ese puede ser también un indicador aplicable. Y contenido renovable viene a ser de estos recursos con esta característica que se pueden renovar con el tiempo, pueden ser materiales orgánicos en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, son indicadores que sí se deben medir y hay una descripción también resumida, una orientación sobre qué es lo que debe contener el indicador. Eso es en el flujo de entrada, ¿no? Es, digamos, como el antes de tener el producto, ¿no? Ahora, cuando yo ya, digamos, utilicé, ¿no?, el producto o quiero ver cómo funciona en la práctica, hay un flujo de salida. Y en este caso nos propone 3 indicadores obligatorios y uno opcional. Los indicadores obligatorios, como pueden ver, tienen cierta relación con los indicadores del flujo de entrada, pero ya no estoy hablando de lo que utilizo yo para tener un producto, para la producción o para la adquisición, qué es lo que ingresa, sino qué es lo que está saliendo. Entonces, ya una vez tengo, por ejemplo, el producto, ¿no? ¿Qué porcentaje de este producto, en el caso del primer indicador obligatorio, tiene componentes reusados, ¿no?, o derivados del flujo de salida? ¿Cuál es el porcentaje real de materiales reciclados derivados de estos flujos de salida? ¿No? Si soy una organización que genera residuos, por ejemplo, también estos residuos se pueden valorizar, se pueden reciclar. Este es un indicador que se relaciona con eso. Y el porcentaje real de recirculación del flujo de salida en el ciclo biológico, para ponerlo más sencillo, viene a ser, por ejemplo, procesos de compostaje o de digestión aeróbica o anaeróbica también, donde hablamos más de la materia orgánica, ¿no? Cuando tienen estos componentes y nutrientes que pueden aprovecharse para regenerar la naturaleza otra vez. Tenemos las otras 3 categorías. En el caso de la energía es un indicador opcional también, pero si es que, por ejemplo, es un indicador aplicable en mi organización, sí debería medirse, porque esto es lo que menciona la norma técnica peruana. Y, por ejemplo, el indicador acá es el porcentaje promedio de energía consumida que es renovable, ¿no? ¿Qué tanto de lo que yo estoy consumiendo puede ser energía eléctrica, puede ser combustibles, también tiene origen renovable en ese proceso? En el caso del agua, también siguen siendo opcionales los indicadores. Tenemos el porcentaje de agua tomada de fuentes circulares de flujos de entrada, como por ejemplo, el porcentaje de la demanda anual de agua que se deriva de fuentes circulares. Puede ser agua reutilizada del mismo proceso, por ejemplo, o de alguna otra fuente, agua de lluvia también podría ser considerada, ¿no? Cuando no estoy necesariamente extrayendo la misma fuente, ¿no?, y más recurso y más presión sobre el ecosistema, sino al contrario, estoy utilizando nuevamente quizás un agua residual, ¿no?, o de mi propio proceso también. Otro indicador es el porcentaje de agua vertida de acuerdo a requisitos de calidad. Recordemos que la economía circular también trata de eliminar la contaminación desde este diseño de proceso, entonces es importante que si vamos a vertir agua en algún cuerpo de agua natural, cumpla con los requisitos, ¿no? Y la proporción in situ o interna de reuso o recirculación de agua, y acá podemos ver qué tantos ciclos, ¿no?, puede tener esta agua en un proceso productivo. Y en el caso de la categoría económica, hay productividad del material, que es la proporción de ganancias generadas por la masa de los flujos de entrada de recursos lineales, y el índice de intensidad de recursos, que mide el crecimiento económico versus el uso total de recursos. Son indicadores adicionales que pueden complementar también esta medición. Acá les traje 2 ejemplos para tratar también de explicar un poco mejor, ¿no?, los indicadores. Por ejemplo, en el caso del contenido reusado y reciclado del promedio flujo de entrada. Imaginemos un automóvil que pesa 2.000 kilogramos, ha sido fabricado con lunas y puertas recicladas, menciona eso, y que tiene asientos, retrovisores y las llantas de piezas desmanteladas de otros vehículos que ya se encuentran fuera de uso, que quizás fueron reparados un número de veces, pero ya no se pueden. Entonces necesitan quizás acondicionarse nuevamente. Todos los componentes restantes son nuevos en su totalidad, de materia prima virgen. Y acá hay unos pesos relativos, ¿no? Entonces, tenemos acá. Sí, está pasando la presentación. ¿Cuál es la presentación? ¿O vuelvo? Ya, bueno, me había pasado un poco. Pero básicamente bajo este concepto de la masa, porque son indicadores de masa,
las lunas y las puertas que son recicladas, la masa total sería 170 kilogramos en este caso, y en el caso de los asientos retrovisores y llantas, sumamos de estos tres componentes, sería 205 kilogramos, ¿no? Y como el vehículo pesa un total de 2.000 kilogramos, simplemente el indicador de contenido reciclado promedio sería 8.5%, haciendo un cálculo bastante rápido, y el de contenido reusado promedio sería 10.25%, ¿no? Son indicadores de circularidad para el promedio, para los flujos de entrada en este caso, que estoy utilizando yo para construir este vehículo. Otro ejemplo, también bastante sencillo y bajo la misma lógica de la masa, vendría a ser una procesadora de alimentos, ¿no? Que genera 100 toneladas de residuos biológicos al año. Pueden ser restos de frutas, lodos de limpieza también de las líneas, empaques compostables también, porque son alimentos. Y menciona que el 60 toneladas se envían a una planta de compostaje, 10 a digestión anaeróbica y 30 se disponen de manera adecuada en un relleno sanitario. Si yo quiero determinar cuál es el porcentaje real de recirculación del flujo de salida del ciclo biológico, sé que suena muy largo, tendría que considerar los dos destinos, en este caso la planta de compostaje y la digestión anaeróbica. Entonces, si sumamos, vendría a ser 70 y el indicador es un 70%, ¿no? Es relativamente sencillo en realidad. Ahí el tema es, tengo la información, si no la tengo, ¿cómo puedo calcularla de manera que refleje ese proceso? Bueno, continuando, tenemos el proceso de adquisición de datos y de la documentación. En la adquisición de datos, ya yo tengo pues seleccionados los indicadores de circularidad que acabamos de ver, ¿no? Según la taxonomía, o quizás he propuesto otros indicadores. ¿Cuáles son los pasos para adquirir los datos? Se tiene que descomponer este sistema en foco, ¿no? En sus subsistemas, porque puede tener subsistemas y elementos, especificar los datos que tengo que adquirir, cómo adquiero estos datos y adquirir los datos también, normalizar los datos en el caso que tengan, por ejemplo, diferentes unidades. A veces puedo encontrar un dato o un supuesto, ¿no? Pero que tiene una unidad de volumen y la tengo que transformar a masa porque mi indicador se utiliza como la masa. Entonces, acá se puede ya hacer una normalización y revisar si la información está completa y si la calidad de la información es suficiente para la aplicación y el alcance previstos, ¿no? Tenemos la documentación para evaluar la calidad. Es importante que tengamos muy claro y también trazable cuál ha sido la fuente de información. No simplemente conseguir el dato y lo coloco en la fórmula y ya está, sino que debería saber, ok, este dato ha sido obtenido de esta fuente de información, se hizo un ajuste, sí o no, qué tipo de ajuste, qué supuestos se han considerado y esta información debería estar disponible porque si más adelante quiero hacer un nuevo cálculo tendría que tener un enfoque similar para que sea comparable, ¿no? Si utilizo distintos supuestos más adelante podría ser mucho más complejo el proceso de medición. Y para terminar, tenemos la evaluación del desempeño circular. Acá nos menciona la norma técnica 5 pasos. Primero, una revisión de los resultados de la medición. Tenemos la evaluación del valor y el impacto, las consultas a partes interesadas, usuarios y público objetivo, y la documentación y reporte de los resultados de la evaluación. Dentro de la revisión de los resultados de la medición es importante hacer algunas consultas, ¿no? O sea, yo ya tengo los datos, los resultados de la medición de la circularidad. Entonces, acá para tener una retroalimentación también puedo hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿en qué medida se pueden medir estos objetivos y los resultados de las acciones que estoy planteando? ¿En qué medida puedo medir los indicadores de circularidad? ¿No? Si estos indicadores proporcionan resultados que sean útiles para tomar decisiones, porque se ha invertido tiempo, se ha invertido otros recursos, probablemente para para medir este desempeño circular, ¿no? ¿Cuáles son los cálculos y agregaciones que se han utilizado? Es decir, si tengo datos, los he agregado todos en un solo valor o tengo una segregación, distribución más detallada de esta información. ¿En qué medida se pueden cumplir estos requisitos de calidad de los datos? Y finalmente, si hemos identificado un riesgo de impacto no deseado o indirecto que merezca un análisis adicional. También es bastante importante. Ahora, acá también se evalúa el valor y el impacto. Y algo muy importante que menciona la norma técnica es, si bien tengo estos indicadores que se relacionan con los materiales, con el flujo de materiales, con agua, con energía y la parte económica, es importante tener en cuenta que hay una relación entre los sistemas económico, social y ambiental y por lo tanto puede haber un impacto si yo implemento alguna medida de economía circular.
¿no? Entonces, por ejemplo, el impacto social puede ser afectación a patrones de empleo locales o nacionales y puede ser un impacto positivo o negativo, en realidad, no necesariamente positivos en todos los casos. Y acá les quería mostrar un ejemplo, que de hecho son los que se mencionan en la norma técnica. Si yo me suscribo a una tienda para compartir ropa, que vendría a ser una medida para alargar la vida útil, ¿no? de la ropa, ¿no? De alguna prenda en particular, de alguna forma se podría tener un efecto secundario, un impacto de tener una nueva necesidad de usar ropa diferente, ¿no? Que ahora voy a quizás adquirir más ropa, aunque sea de segundo uso, lo que implica que tenga que hacer más viajes también, ¿no? Puede tener un impacto prolongado, ¿no? En este uso de la ropa. Y otro ejemplo puede ser, en este caso, el reuso de materiales de construcción. Imaginemos un escenario en el que el reuso sí conserva, ¿no? Pues el producto, la energía, las emisiones, porque no estoy produciendo algo desde cero con materia prima virgen, sino que estoy reutilizando. Pero si un nuevo destino de estos materiales reutilizados se encuentran muy lejos, en un punto muy lejano, se tendrían emisiones adicionales de transporte. Por eso es que es muy importante considerar en este análisis también qué impacto colateral podría tener a nivel ambiental, social o económico estas acciones de economía circular y el desempeño circular final, ¿no? Tenemos las consultas a las partes interesadas, el usuario y el público objetivo. Entonces, la información que he generado va a servir para respaldar acciones también que voy a implementar en mi organización y tomar decisiones. Y cómo esto puede apoyar a partes interesadas externas, involucradas o afectadas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, consumidores, el gobierno, empresas de reciclaje, socios comerciales. Esto tiene alguna implicancia también con ellos. A veces suele pasar que cuando en el ámbito de sostenibilidad y economía circular hay también una implicancia comercial a veces, ¿no? Porque hay cambios en el producto y eso puede tener también un tipo de impacto, digamos, a nivel comercial. Pero es importante mapear estas partes interesadas y poder también considerarlos, ¿no? En el análisis del desempeño circular. Y finalmente, para terminar, tenemos acá la documentación y cómo informo los resultados de la evaluación del desempeño circular. Entonces, muy importante, como mencioné al inicio también, esta transparencia a las partes interesadas, ¿no? Entonces, tengo que comunicar también la información, los resultados, considerando las necesidades del público objetivo, y la documentación debe incluir información disponible como el volumen de los recursos, ¿no? De los materiales, los valores, la calidad también. Tenemos la verificabilidad de la información, que es un criterio para garantizar esta transparencia y tener trazabilidad también de la información. El formateo, que es la interpretación y evaluación de la información original, cómo la estoy estructurando, dónde la voy a mostrar, qué tanta información voy a mostrar también, porque no es que tenga que mostrar todos los cálculos que he hecho, la medición, sino que puedo mostrar los indicadores o algunos indicadores de manera externa y otros de manera interna. Esto se define en esta parte. Y también hace un pequeño también precisión a capítulo sobre la información sobre sustancias peligrosas, que en algunos procesos hay sustancias peligrosas identificadas, como en esta norma ISO/IEC 82474, que es un estándar intersectorial para recopilar e intercambiar información relacionada que puede ser relevante en este marco, ¿no? En este sentido. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Andrea Cornejo, por su excelente presentación. Vamos a continuar con lo que tenemos para el día de hoy. A las personas que han podido ingresar al evento, les tenemos que informar que han concluido las dos presentaciones sobre la norma técnica peruana ISO 59010-2025 de economía circular de orientación para la transición de modelos de negocios y redes de valor, primera edición, y la NTP ISO 59020-2025 de economía circular, medición y evaluación del desempeño circular, también la primera edición, ¿no? Y estas presentaciones, así como el video, serán subidos por la página web del INACAL. Y ahora lo que sigue es la rueda de preguntas. Tenemos una rueda de preguntas para las personas que han hecho sus consultas, sus preguntas por el chat, preguntas del Zoom. Nuestro equipo me va a facilitar aquí las preguntas que han podido filtrar, revisar. Y voy a proceder a dar lectura a las preguntas para nuestros ponentes.
Ahora, una pregunta que dice así, voy a dar lectura. ¿Qué son los indicadores adicionales de circularidad? ¿Cómo se diferencian de los indicadores base? Es una pregunta para Andrea Cornejo. Le cedo el micrófono, por favor. Sí, muchas gracias por la consulta. Y es importante tenerlo claro. Como había comentado, los indicadores, la norma propone indicadores básicos, ¿no? Que deberían medirse por cualquier organización. Dentro de estos hay algunos obligatorios y otros opcionales que pueden ser aplicables en mayor o menor medida, pero los indicadores adicionales son indicadores que no se relacionan directamente con la circularidad, pero sí contribuyen al análisis o al cálculo quizás de otros indicadores o que son mucho más específicos de procesos de una organización. Que como esta norma tiene lineamientos, entonces no va a tener, no hace un análisis de todos los sectores quizás que podrían existir, pero es importante que yo como organización pueda ver cuáles son los indicadores más importantes y esos pueden ser adicionales. Les menciono un ejemplo, ¿no? Porque en realidad podríamos tener una idea, ¿no? En el campo del flujo de los materiales tenemos este porcentaje de recuperación, ¿no? Del reciclaje, digamos, en el flujo de salida, que puede ser reutilización, reciclaje, entre otros. Pero un indicador adicional puede ser, la norma menciona la tasa de reciclabilidad, que no es lo mismo, ¿no? La reciclabilidad es que tiene el potencial, hoy por hoy, según las condiciones actuales, de que un material o producto sea reciclado. Pero el flujo de reciclaje es cuánto en la realidad y en la práctica sí se está valorizando, ¿no? Ese es un ejemplo. En el caso de agua, hay un ejemplo también respecto a la recirculación de aguas residuales y otro indicador que menciona la norma es la intensidad hídrica, que es qué tanta agua se usa para un nivel de producción específico. En energía también hay algo similar, ¿no? Pero a eso iba, ¿no? O sea, pueden ser muy específicos o pueden ser no tan relacionados con la circularidad. Muchas gracias por su respuesta, ingeniera Cornejo. Tenemos una pregunta más del público. Dice así sobre la NTP ISO 59010. En el contexto de la economía circular, ¿qué quiere decir la norma sobre racionalización económica? Esta pregunta va para la ingeniera Carolina Huerta. Le cedo el micrófono, por favor. Gracias. La norma hace hincapié en la optimización de los costos del ciclo de vida, ¿no? Y no solo está enfocada en los costos iniciales de producción, sino que debe considerar también a los costos asociados al uso, al mantenimiento, a la reparación, utilización, inclusive el reciclaje, ¿no? Entonces, el objetivo es reducir los costos totales a largo tiempo, ¿no? Y por eso es importante el hincapié a ver desde el diseño, ¿no? El diseño del producto, de pronto rediseñar o mejorar los procesos, de tal manera que puedan generar ahorros, ¿no? Ahorros y optimizar los recursos. Entonces, a eso va referido la racionalización económica en esta norma. Bien, muchas gracias por su respuesta, ingeniera Carolina Huerta. Vamos a hacer una pregunta para la ingeniera Andrea Cornejo. Dice así la pregunta. ¿La norma técnica peruana brinda orientación sobre fórmulas o ecuaciones para calcular los indicadores mencionados? Le cedo el micrófono. Gracias por la consulta. Sí, la norma técnica contiene una orientación sobre qué tipo de fórmulas podríamos utilizar. Hay un anexo específico que es el anexo A. Los invito a revisar también porque sí menciona cuál es una fórmula tiene, en este caso como son porcentajes, en la mayoría de los casos son un numerador y un denominador. Entonces, la norma sí tiene una orientación y lo tiene para todos los indicadores básicos de circularidad, ¿no? En las 5 categorías. Los adicionales se mencionan en otro anexo, que es el anexo B, pero en particular sí se mencionan ecuaciones para orientar. Gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta adicional también del público. Dice así, también, ¿qué se puede hacer si la organización no cuenta con información o datos suficientes para calcular los flujos de entrada y salida? También para la ingeniera Andrea Cornejo. Adelante. Gracias. Si no tenemos información suficiente, eso se menciona en la adquisición de los datos, se pueden utilizar otros métodos alternativos. Por ejemplo,
hacer estimaciones o algún modelamiento con datos preexistentes. Si tengo información parcial, por ejemplo, y puedo hacer una proyección o una estimación con esa información primaria o secundaria existente, sí, la norma menciona que es posible. Lo que sí hay que cuidar bastante con estos métodos alternativos es el porcentaje de error, ¿no? Evitar hacer sobreestimaciones. Es decir, eh, puedo utilizar data, por ejemplo, genérica del sector, quizás si me conviene tener otro indicador porque tengo mucha falta de información, es lo más adecuado, ¿no? Evitar hacer sobreestimaciones, pero en la medida que se pueda calcular el indicador con información relevante, quizás con una muestra representativa, se puede realizar con esos métodos alternativos. Y muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a ver, tenemos una pregunta que dice así. La implementación de la ISO 59010 implica beneficios, entre paréntesis, además de beneficios de sustentabilidad para las empresas que adopten las medidas de economía circular. Va por ahí, ¿no? A ver, voy a repetir la pregunta. ¿La implementación de la ISO 59010 implica beneficios para las empresas que adopten las medidas de economía circular? Le cedo el micrófono a la ingeniera Carolina Huerta. La norma, o sea, menciona el hecho de el optimizar el uso de los recursos y que puede tener beneficios a largo plazo, tanto económico como también en el tema de las redes de valor, ¿no? O sea, mejorar tu flujo del producto, así como también la relación que tienes con tus redes, puede obtenerse beneficios. Te lo dice de una manera indirecta, ¿no? Beneficios potenciales de realizar estas implementaciones, ¿no? Porque vas a disminuir costos, vas a también mejorar tu flujo, vas a tener menos desperdicios, y eso va a tener, pueden ser beneficios económicos como también beneficios reputacionales o de temas ambientales, ¿no? Es, es, pero básicamente te habla sobre cómo la transición puede ayudarte a esto, ¿no? A disminuir costos. Muy bien, ingeniera Carolina Huerta, por su respuesta. Gracias. Tenemos por aquí una última pregunta del público para la ingeniera Andrea Cornejo. Voy a dar lectura. Dice así. ¿Las emisiones de gases de efecto invernadero se consideran en la medición e impacto de la circularidad? Les doy el micrófono para su respuesta, por favor. Gracias. Gracias. Sí, este tipo de indicadores que podrían ser como emisiones de gases de efecto invernadero o huella de carbono, que es el indicador más conocido también, métrica, puede ser considerado dentro de la evaluación del impacto, ¿no? En los indicadores de circularidad son los que mencionamos que son indicadores base, que están más relacionados al consumo de los materiales o a la gestión de estos materiales, de los recursos. Hay una categoría de agua, ¿no? y de energía también. Pero específicamente las emisiones, como son dentro de un campo ambiental, una dimensión ambiental, sí pueden ser consideradas dentro de la evaluación del impacto. Y especialmente en aquellos contextos donde vemos que hay procesos que podrían tener un impacto significativo de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Si soy una empresa que consume mucho combustible, un sector que consume mucho combustible porque hay procesos de transporte o procesos de quema de combustible para un proceso en particular. Entonces sí es muy adecuado considerar eso porque también nos va a permitir tener un análisis más completo, ¿no? Y tener una mejor toma de decisiones también en ese sentido. Entonces no solo limitarnos a medir los indicadores del consumo de los materiales, sino también a tener estos otros indicadores de impacto que nos puedan ayudar en el planteamiento de nuestras estrategias. Bien, muchísimas gracias, ingeniera Andrea Cornejo, por su respuesta. Entonces, creo que estamos dando por concluida esta rueda de preguntas. Son las 4:30, estamos con el tiempo justo de acuerdo a lo programado. Queremos agradecer a las personas que han hecho las preguntas el día de hoy, a los ponentes, y les pedimos también que no se retiren todavía, si no hemos concluido.
le vamos a pedir que se va a remitir una breve encuesta. Les pedimos que por favor llenen la encuesta, que va a ser muy breve, ¿no? Quiero agradecer también a las personas que se conectaron el día de hoy por Facebook, por Zoom y por las distintas redes. A todos gracias por su tiempo. Entonces, mientras que se va compartiendo por el chat una encuesta muy breve, esta encuesta nos va a ayudar a identificar mejor las necesidades que todos tienen para poder mejorar respecto al jueves de normalización. Luego de que concluyan de llenar la encuesta, se va a pedir que abran sus cámaras, por favor, para poder tomarnos una fotografía al final, una fotografía grupal. Entonces, mientras van llenando la encuesta, quiero reiterar mi agradecimiento a los expositores, a la ingeniera Andrea Cornejo, a la ingeniera Carolina Huerta, a ustedes los participantes que nos han acompañado de inicio a fin, al equipo de la Dirección de Normalización del INACAL, a el área de comunicaciones e imagen institucional, a los miembros del Comité de Economía Circular, a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los quiero invitar a que abran sus cámaras, por favor, para poder dar por concluido este jueves de normalización del mes de enero, el primero del año. Bien, mientras tanto voy a contar hasta 3 y estaríamos dando por concluido el evento. 1, 2 y 3. Ya, listo, muy bien, muchas gracias a todos. Será hasta el próximo mes de febrero. Los invitamos a que nos sigan en los distintos eventos que tiene el INACAL, los webinars y los próximos jueves de normalización programados por todo el año. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. Gracias, Andrea, gracias, Carolina. Gracias, chao, cuídense. Gracias, cuídense bastante. Gracias. Gracias.